buen día. Mi nombre es Sergio Cárdenas, soy profesor de la División de Administración Pública del CIDE y el día de hoy continuaremos con las sesiones sobre este curso de Administración Pública. La sección que yo trabajaré es la transición o el cambio de la heterodoxia a la política pública. Daré continuidad a lo que han hecho mis colegas, tanto el doctor José Ramón Gil como Edgar Ramírez, buscando proveer más información, como ya lo habíamos conversado, que ayuden a una mejor comprensión del material que forma parte de este curso. Aprovecharía para recordar que de existir algún comentario entre los alumnos que están revisando este material, podrían contactarnos a cualquiera de nosotros. Los correos institucionales estarán a su disposición para poder ahondar o seguir proporcionando más información sobre cualquiera de los temas. Bueno, los objetivos de la sesión, en este caso, los materiales ustedes ya deben haberlos revisado, es fundamentalmente identificar el contexto en el que Laswell genera esta propuesta que se convirtió realmente en un parteaguas en el estudio de la acción gubernamental. Un segundo objetivo que tendría esta sesión corta es describir el concepto de políticas o de ciencia de políticas, que seguramente habrán ya identificado en el material que revisaron. Y finalmente reflexionar un poco sobre la magnitud o lo que implicó esta contribución realizada por Harold Laswell en el estudio de nuestra disciplina. Para continuar con la conversación que han iniciado mis colegas, habría que identificar a qué nos referimos cuando pasamos de la heterodoxia a la política pública. Como ustedes recuerdan, y fue parte de la discusión que presentó el doctor Ramírez y sobre todo el material que ustedes han revisado, una de las consecuencias de la heterodoxia es que una fragmentación de la disciplina, es decir, no se observa esa unidad que se encontraba en los primeros trabajos, comienzan a generarse un debate y sobre todo se comienzan a identificar diferentes áreas o campos de estudio. Aquí valdría la pena también resaltar que una consecuencia de esta discusión que se da con la heterodoxia es que el foco de atención en el estudio cambia. Se había asumido, o al menos algunos autores habían asumido, que había un enfoque o se había orientado principalmente a las 3E tradicionales, o se buscaba contribuir para mejorar la eficiencia, la economía y la efectividad de las agencias públicas. Y en esta transición entre heterodoxia y política pública se empieza a observar o se comienza a observar un giro hacia la última E, la E de la efectividad. Es decir, las preguntas que se buscan resolver, las herramientas que se buscan identificar, tienen que ver más con la pregunta sobre cómo hacemos más efectivo al gobierno. Otra característica que se observa en esta transición es que comienzan a surgir nuevos términos e ideas, tanto en la gestión de negocios, que ustedes saben se cruzaba o de alguna manera fue o es una de las fuentes que tienen que ver con el estudio de la administración pública, como en las propias esferas gubernamentales. Entonces, estos nuevos términos e ideas comienzan a ser explorados no solamente por la gente que practica o que están a cargo de estas agencias, sino por los investigadores. De esta forma empezamos a observar que se incorporan términos relacionados con procesos gerenciales y ciencias de la decisión. Un ejemplo relevante en este caso es la propuesta o el trabajo de Herbert Simon, que adquiere gran popularidad, sobre todo porque propone y sustenta el uso de metodologías científicas que, por su agenda de investigación se enfocaban al estudio de las decisiones, pero que empiezan a explorarse para algunos otros temas de administración. Y esto, insisto, es una de las características que refleja esta transición que se observa. Otra característica que ustedes encontrarán un énfasis o una mención frecuente en el trabajo de Laswell es que esta heterodoxia, o el cambio de esta heterodoxia también representa una apertura a nuevas disciplinas. Una de estas disciplinas destaca o se observa con mucho mayor frecuencia, que es la economía, de donde se toman herramientas de formación y análisis. De esta manera, por algunos de los temas que se estudiaban, como el tema de finanzas públicas o impuestos, se empiezan a detectar ciertas herramientas que ayudan a entender ciertos problemas o ciertos aspectos de la administración pública que requerían estudiarse o comprenderse de mejor manera para incidir, como ya mencionaba, en el desempeño de las agencias públicas. Adicionalmente a esta contribución de la economía, empiezan a observarse otras áreas que influyen el estudio de la administración
pública o, bueno, ya más desarrollado en el estudio de políticas, que tienen que ver más sobre las organizaciones. No es la primera ocasión que se estudia, como ustedes han revisado, el estudio de las organizaciones y los individuos es algo que se había realizado en décadas previas, pero en este caso empieza a tomar forma en el estudio de las relaciones humanas. Finalmente se intentó encontrar mecanismos que permitieran mejorar la gestión de las organizaciones, enfocándose a descubrir factores dentro del recurso humano que contribuían o no a mejorar ese desempeño. De esta manera, la principal consecuencia, y es lo que da sustento o abre este espacio para que Laswell logre con este trabajo fundamental el abrir y comenzar una discusión sobre cuáles eran las herramientas que se dispondrían para estudiar las políticas, encontramos entonces que hay una invasión, dicho en un sentido positivo, de diferentes disciplinas que tienen como resultado la incorporación de nuevas técnicas, nuevos temas y conceptos, como ya lo mencionaba, algunos que tienen que ver con la gestión de recursos financieros y otros que tienen que ver con la de recursos humanos, pero sobre todo, insistiría, existe esta preocupación por mejorar la efectividad de las organizaciones públicas. Ese finalmente es el eje que justifica o que de alguna manera permite dimensionar cuál es la relevancia de incorporar estas nuevas herramientas y temas, y es el eje común que determina el uso de las mismas. Bueno, quisiera mencionar un poco sobre quién es Harold Laswell. Muchos de ustedes lo conocerán, sobre todo aquellos que han estudiado ciencias políticas, pero bueno, solo para dar una referencia de la contribución y de quién está detrás de este documento, que insisto, se convierte en un parteaguas en el estudio de los temas relacionados con gobierno o la efectividad de gobierno. Laswell es considerado como el académico más original y productivo de su tiempo. Esto da una dimensión de quién era quien estaba proponiendo este cambio o quién era quien sustentaba esta innovación en muchos sentidos. En los años 60 fue considerado como el segundo politólogo de mayor influencia antes de 1945. Recuerden, y es un tema recurrente en su documento, en su artículo, que se establecen diferencias entre antes y después de la guerra. La guerra representa un cambio para las distintas disciplinas. En este caso, la ciencia política no fue una excepción. Y él es considerado como uno de los politólogos más influyentes antes de la guerra, solamente detrás de su mentor, Merriam. Uno de los puntos que se enfatiza sobre sobre las características de Laswell o las aportaciones de Laswell es que era un autor sumamente creativo, es decir, exploraba áreas que no habían sido exploradas con anterioridad y permitía mapear o construir ciertas bases para poder explorar temas que hasta el momento no habían sido explorados. Laswell tenía un interés evidente en aspectos de comunicación y psicología, sobre todo. De hecho, no solo es conocido por esta aportación en el ámbito de las políticas o de las ciencias de políticas, sino también es conocido por sus estudios en cuestión de comunicación y psicología. Tiene obras diversas, les puede dar una idea de cuáles eran los intereses o finalmente el sustento de su trabajo. Su primer trabajo es denominado como 2 estudios sobre psicología política, tiene estudios sobre propaganda, opinión pública, poder y personalidad, los cuales incluso algunos de estos son la base de la contribución que tiene durante la época de la guerra, sobre todo el tema de propaganda. Solo como una nota al margen y quizá para contextualizar, tiene un estudio sobre fascismo y como una parte anecdótica, en algún momento fue acusado de ser un comunista. Obviamente era un tema de política por la relación que tenía con gobierno y gente que tomaba decisiones, lo cual por supuesto fue desmentido. Con esto quiero resaltar el soporte o los antecedentes que él tenía en su agenda de investigación. Él en 1943 establece cuál era su objetivo como científico, y es muy interesante porque desde entonces planteaba que buscaba contribuir a una teoría sistémica de las ciencias de políticas, y realiza o presenta una primera definición de estas ciencias de políticas donde menciona que las ciencias de políticas incluyen ciencias sociales y psicología, y en general, esto lo estoy leyendo textual, todas las ciencias que proveen hechos y principios de importancia directa para la toma de decisiones relevantes en gobierno, negocios y vida cultural.
cultural. Esto, que lo manifiesta en 1943, va marcando algunos de los componentes que tendría este trabajo posterior. Finalmente, lo que está resaltando es la idea de que distintas disciplinas pueden ayudar a contribuir a tomar mejores decisiones en gobierno. Y, por supuesto, otra de las características que tendría la incorporación de disciplinas reconocidas o que compartían ciertos métodos que hablarían de una influencia, incluso, por supuesto, de un positivismo, pero finalmente de herramientas probadas o reconocidas en el ámbito científico. En cuanto a la contribución, en este caso nos enfocaremos al trabajo sobre ciencias de políticas. Finalmente, la orientación hacia las políticas es uno de sus trabajos más conocidos y que, insistiría, representa un cambio en la forma en que observábamos o considerábamos las herramientas que tenían que ver con el estudio de la acción gubernamental. En el contexto, que de hecho es uno de los componentes que él señala, es importante considerar en el estudio o en la definición de estas ciencias de políticas, valdría la pena resaltar que después de la guerra hay un énfasis evidente, notorio, sobre la importancia de la ciencia. Pongo como ejemplo el documento de Vannevar Bush a petición de Roosevelt, donde buscaban tratar de encontrar una respuesta a cuál era la mejor manera de promover la ciencia. En este caso, por ejemplo, a Bush se le pide que diseñe un programa de desarrollo científico basado en la idea de que las nuevas fronteras estaban enfrente, es decir, la guerra había generado nuevos retos para el gobierno, ya no solo a nivel local, este es un tema importante, sino también el nuevo rol que iba a tener Estados Unidos con el resto del mundo. Lo que buscaban era tratar de explorar cuál era el mejor mecanismo para que la ciencia permitiera generar insumos que aseguraran un desarrollo permanente. En este caso, sí se reconocía que la guerra había permitido o había generado muchos cambios en la sociedad estadounidense y se buscaba canalizar todo este desarrollo científico que se había tenido para generar mejores condiciones. De hecho, Vannevar Bush, en este texto en su multicitado texto, llega a la conclusión que precisamente los avances de la ciencia deben ser puestos a disposición del gobierno o de cualquier otra institución para generar bienestar de la población, más trabajo, mejores ingresos, menos trabajo físico, y finalmente poder contribuir a que el Estados Unidos tuviera un desarrollo mucho mayor al que hasta en ese momento había tenido. Entonces, este es un poco el contexto, es decir, había una gran valoración sobre la ciencia, había una gran valoración sobre los avances científicos que se habían dado con la guerra, de la cual, por supuesto, Lasswell también tuvo participación. Es importante en este caso detectar que él colabora desde el ámbito de ciencias sociales. Normalmente, cuando vemos los avances científicos durante la guerra, nos enfocamos a aquellos relacionados con ingeniería o física, pero también desde las ciencias sociales, en este caso entiendo que ligado a su trabajo sobre propaganda, hubo análisis precisamente de lo que sucedía en otros contextos. Entonces, ese es el escenario en el que adquiere mayor relevancia este llamado por incorporar distintas disciplinas y sobre todo racionalizar, si se vale el término, la toma de decisiones en el aspecto gubernamental y el estudio sobre esta toma de decisiones. Entonces, sobre este punto, Lasswell enfatiza que es posible conocer la política y el proceso de política con disciplinas basadas en método científico. Es decir, habría la posibilidad de coordinar o generar una articulación entre la ciencia, es decir, cómo estudiamos lo que se convierten en opciones de gobierno, con el contexto en el que surgen. De alguna manera, aquí entra este tema de los conceptos o las definiciones que no tenemos en español, la idea de policy y politics, pero buscar esta colaboración o esta articulación era uno de sus principales argumentos. Es decir, necesitamos conocer o generar datos e información suficiente sobre las opciones de política, a la par de conocer el proceso en el cual se dan o se reconocen los problemas públicos. Algo que es muy importante resaltar, y lo verán en su texto, o lo detectaron en su texto cuando lo leyeron, es que hay un enfoque funcional o pragmático, no normativo, que sugiere aprovechar conocimiento generado para poder sustentar la definición de los gobernantes. Esta es una postura de Aguilar. Finalmente, es algo que caracteriza mucho la agenda de investigación de Lasswell y, por supuesto, este trabajo. Hay una preocupación, incluso cuando ustedes leen el documento y dice, bueno, la batalla sobre el método está ganada, no hay nada que discutir.
y tenemos que orientarnos ahora a identificar cuáles son los problemas que debemos resolver, es precisamente esta orientación pragmática que incluso algunos aseguran se liga a tradiciones de investigación en los Estados Unidos previas, como en el caso de John Dewey con sus escuelas experimentales. Entonces, esto es un cambio importante, como ya mencionábamos, ya no es solo una preocupación sobre cuál es el objeto de estudio de la disciplina, sino que tenemos ya, o se tiene ya, un objeto muy preciso que debe ser la contribución del estudio de las políticas. Esta postura no es gratuita, muy probablemente se asocia, esto es una interpretación que se hace, con el rol que tuvo Laswell durante la guerra, algo que ya se mencionaba hace unos minutos. Es decir, la guerra termina marcando la agenda de investigación no solo de aquellos que estaban en ciencias duras, como se les denomina coloquialmente, sino también en ciencias sociales. De hecho, él se describía, y esto es algo interesante, que durante la guerra él había asumido una condición, o describe que había asumido una condición de consultor ambulante para funcionarios. Cuando ve uno la lista de las agencias con las que colaboró, se da uno idea de que finalmente tenía distintos problemas públicos, es decir, probablemente esta interrelación con agencias públicas con distintos objetivos fortaleció o de alguna manera ratificó la postura de que era necesario explorar diferentes disciplinas para tratar de mejorar o incrementar la efectividad de estas asociaciones. De esta manera también puede entenderse esta preocupación por generar una disciplina integradora, el exportar diferentes herramientas de diferentes campos, y por supuesto también dio pauta a una de las principales críticas o barreras que existieron para aprobar o de alguna manera seguir esta postura que él ponía, y era principalmente el reto que representaba para los politólogos en cuanto a explorar diferentes métodos y herramientas e incluso lenguajes. Este es un punto que vale la pena señalar, porque lo que él estaba proponiendo finalmente era salir de una zona de confort o de una zona que había sido desarrollada ya por bastante tiempo, y obligaba entonces a que actores de otras disciplinas entraran a un campo de investigación en el cual habían tenido un acceso hasta cierta forma restringido, y a los que estaban en ese campo los obligaba a comprender lo que estaba sucediendo fuera. Entonces, esto es en su momento fue una de las posibles críticas que tuvo su contribución, principalmente por, insisto, las implicaciones que tenía para la comunidad académica. Hay dos temas que vale la pena resaltar sobre su trabajo y que yo creo que permiten identificar la magnitud de esta contribución. Él habla de que las ciencias de políticas debería permitir lograr un conocimiento de y un conocimiento en políticas. El conocimiento de, que tiene que ver con conocer el proceso de decisión con respecto a la política, y que es algo muy estudiado, por supuesto, en esta disciplina, y finalmente es esta interacción entre deseos y hechos, como lo describía Sorensen, cuando platicaba o de alguna manera comentaba qué era lo que sucedía dentro de la Casa Blanca, es decir, esta parte de contexto político, donde no es solamente la transición entre un problema privado que llega a ser público y el público que llega a ser un problema político, sino por qué los gobiernos finalmente toman o deciden seguir un proceso de acción. En este caso, de nuevo, es un tanto anecdótico, pero vale la pena resaltar este texto de Sorensen que ya mencionaba, donde le habla que quien toma las decisiones se enfrenta ante condiciones nunca se enfrenta ante las condiciones ideales. Siempre termina con posturas encontradas, con discusiones sobre valores, información incompleta, que al final son las que seguramente influyen o determinan cuál es el curso de acción, independientemente de lo que la información o los datos incluso podrían sugerir. Entonces, es esta parte, el conocimiento es este contexto o este proceso político. El conocimiento representa la incorporación de datos, principios de ciencias en los procesos de selección de políticas. En este caso, como lo describe Aguilar, es poner sobre la mesa o de alguna manera convertir en un elemento de discusión lo que es la racionalidad o insertar la racionalidad en la construcción, examen, selección y desarrollo de opciones de política. En este caso, yo creo que es interesante ver cómo ya no es necesariamente lo más relevante o lo único relevante este proceso de toma de decisiones o este contexto político que determina
determinaría cuál es la acción a seguir, sino para llegar a ese proceso, la incorporación de los mejores datos, las mejores herramientas que permitan que esas opciones de política precisamente se encuentren o tengan el mejor sustento. Aquí viene de nuevo, solo como ejemplo, un caso que creo podría representar esta aportación de la ciencia a la toma de decisiones. Cuando la explosión del Challenger se genera un contexto de discusión principalmente sobre actividades políticas o las implicaciones políticas de este desastre. Y se invita a un físico a revisar la evidencia disponible y presentar sus hallazgos frente al Congreso. Ese físico fue Richard Feynman, que de hecho está citado en algunos de los trabajos que tienen que ver con las aportaciones de Lasswell. Y finalmente lo que Feynman hace es aleja todo este contexto político y hace un experimento muy simple, el famoso anillo o la junta que él indaga cuando hay un cambio de temperatura no tiene la flexibilidad suficiente y es lo que provoca la fuga de combustible. Cuando él está presentando sus hallazgos, lo que hace es poner esta junta en un vaso con hielo y demuestra que precisamente esa junta no tiene la flexibilidad que requería para poder evitar esa fuga de combustible. La frase con la que termina esa presentación yo creo que es una de las frases que haría resaltar precisamente esta necesidad de depender o de incorporar otras disciplinas. Lo que él dice, creo que esta evidencia es importante o es relevante para el problema que tenemos. Y con eso acaba esta discusión de política. Entonces, no es una superposición o una imposición de una aportación sobre otra, sino precisamente la integración y la articulación de esta parte política con la parte científica o de sustento metodológico, que es lo que precisamente fortalece en los años subsecuentes el estudio del gobierno o de la acción pública. Para cerrar, y es solamente insistiría en esta parte que esto es un complemento a la lectura que ustedes harán de manera directa sobre la aportación de Lasswell, este trabajo de orientación a políticas. Destacaría algunos puntos con lo cual cerraría esta intervención. Primero, que hay una expectativa en el trabajo de Lasswell por aumentar la racionalidad de las decisiones. Este es un punto importante que marca diferencia con trabajos previos y, por supuesto, es parte de o parte de la explicación por lo cual adquiere la relevancia que tiene. El segundo punto es que hay una necesidad, o él resalta la necesidad de crear una ciencia de la formación y ejecución de políticas. Es decir, este énfasis que ya mencionábamos se relaciona incluso con la experiencia de la guerra. Bueno, se ve materializado en este documento y, por supuesto, por provenir de quien escribe este documento, influye de manera importante en las disciplinas que son incorporadas al estudio del gobierno. Otro tema es que reconoce la importancia de identificar y utilizar un método, aunque obviamente jala la discusión o atrae la discusión no al método que se utiliza, aunque él por supuesto se inclina por el cuantitativo. Y es este punto que ya mencionaba, donde se dice que la batalla ha sido ganada y ahora los científicos deben enfocarse a encontrar los problemas públicos relevantes. Es decir, para él ya no era un tema de método, es decir, no podemos hablar de un avance si no tenemos un método, pero ese método está definido. Ahora el tema viene y nos recuerda esta parte pragmática o funcional en encontrar los problemas que deben resolverse. Otro aspecto por resaltar de su contribución es que la ciencia de políticas, por naturaleza o por definición, es multidisciplinaria. En sus propias palabras, implica reelaborar y evaluar el conocimiento procedente de cualquier fuente que parezca tener un peso importante en los problemas de las principales políticas en ese momento. Esta parte de multidisciplinariedad o la incorporación de conocimientos de otras áreas o disciplinas es una de las principales discusiones o aportaciones nuevamente. Es decir, se reconoce que el fenómeno es tan complejo que no puede ser abordado por esta discusión o herramienta tradicional, sino que necesitamos incorporar nuevos temas y nuevas herramientas en el estudio del gobierno. Él lo define o aterriza esta parte donde insiste que el intercambio creativo entre físicos, científicos sociales y hombres de acción resulta necesario.
Finalmente, provee una definición que ustedes encontrarán en el documento, donde habla que las ciencias de política son un conjunto de disciplinas que se ocupan de explorar los procesos de elaboración y ejecución de políticas. Esto lo encontrarán ya prácticamente al cierre del documento y que creo que es algo que se ha utilizado con mucha frecuencia y que vendría de alguna manera a presentar un buen resumen o una buena síntesis de cuál es su contribución. Y solamente destacaría 3 atributos que vienen en otras de las lecturas que ustedes ya han revisado y que de alguna manera también enfatizan cuál es la aportación de Lasswell. Es que el estudio de políticas o las ciencias de políticas debería tener 3 atributos. Uno, que contextualiza, es decir, entiende que el proceso de gobierno es parte de otros procesos políticos que por supuesto hay que comprender. El segundo aspecto es la orientación a problemas, que lleva a un esclarecimiento de metas, por supuesto. Y el tercer punto es la diversidad, que tiene que ver con esta idea de la multidisciplinariedad. Finalmente, enfatiza el uso de los múltiples métodos. Para cerrar, y solo insistiría en esta parte que es, buscamos con estos videos facilitar la comprensión de los materiales que ustedes tendrían. Obviamente tratar de abordar la contribución de Lasswell es algo bastante complejo. Hay N cantidad de trabajos que ustedes pueden encontrar sobre el tema. Valdría o es importante señalar o contextualizar que su texto se escribe hace ya varias décadas. Es decir, en este momento, si exploramos, por ejemplo, cuál es la oferta en cuestión de formación para nuestros administradores públicos, encontraríamos que esta multidisciplinariedad de la que hablaba está materializada ya en la parte de formación. No solamente en la formación, sino también en el tipo de herramientas y los documentos que rigen las actividades gubernamentales. Bueno, esto que ahora encontramos en cualquier documento público, en buena medida se explica por este énfasis que Lasswell en su momento presentó y que creo que podrían ser la mejor evidencia, para usar un término que seguramente era de su agrado, de la influencia que tuvo en nuestro campo. Bueno, con esta presentación cerraríamos esta primera parte de política pública. En nuestra siguiente sesión abordaremos, o será una introducción al debate de política pública, en el cual veremos cuáles son algunas de las implicaciones pues bueno, de esta innovación o de esta contribución ya en una parte práctica, o cuáles implicaciones hubo ya en la disciplina tras haber transcurrido algunos años o décadas tras esta contribución de Harold Lasswell. Les invitamos a que cualquier duda o contribución que ustedes tuvieran sobre estos materiales, a que utilicen el foro que será, que tiene a su disposición y que seguramente se convertirá en una herramienta adicional para poder profundizar en la comprensión de los materiales que forman parte de este curso.